hoy del Congreso. En este encuentro del candidato del Partido Nacional con los empresarios saltó la pregunta del por qué en un país tan pobre como Honduras en los últimos años nacieron tantos millonarios. El invitado sin rodeos soltó esta respuesta. Narcotráfico, ustedes no lo han querido decir. Y esa es una forma de corrupción. Y también de ciertos empresarios que van y hay un funcionario que también se presta. Ese es el tema. Por eso es que tenemos que trabajar juntos. Hay quienes se atreven a afirmar que en los últimos 8 años el número de millonarios o multimillonarios creció de la noche a la mañana. Y precisamente quien hizo la pregunta tiene algunas inquietudes, sobre todo por millonarios o multimillonarios que aparecieron en los últimos 8 años en un abrir y cerrar de ojos. Desde la economía del gobierno de Zelaya hasta la fecha se han incrementado una cantidad de millonarios de 10 a 15 millonarios anuales. Entonces uno dice, si la economía está honradamente a hacerse millonario, es difícil. Y esa parece ser la mayor interrogante: cómo un país tan pobre como Honduras tiene más millonarios que Costa Rica y Panamá juntos. Según el reporte mundial de Ultrarricos 2013 publicado por la firma WellX Singapur, solo en el último año aparecieron 10 millonarios más en Honduras. Y para el candidato nacionalista esto no podría salir de otro lado que no sea del narcotráfico. Él tendrá información que nosotros no conocemos y lo importante es que él ya sea desde donde está y si llega pues a ser presidente, luche contra esta gente que al final no permite que haya una competencia sana, que haya pues una formalidad en las empresas y obviamente va contra todos los valores que tenemos los hondureños. Pero la competencia desleal al empresario honesto no necesariamente viene de los nuevos ricos que amasan fortunas con dinero del narcotráfico. Este analista político dice que algunos de ellos entran al ranking de los 215 millonarios que ahora tiene el país, capital que atesoran con fondos del erario público. El Estado de Honduras, el gobierno de Honduras es la matriz generadora de la mayor parte de nuevos millonarios que, para vergüenza de esta nación, hacen que seamos la segunda nación de Centroamérica con más millonarios después de Guatemala, pero también la última en desarrollo humano y probablemente la más pobre. Al final son nuevos millonarios con dineros de dudosa procedencia suficientes para que los operadores de justicia inicien una investigación y definan si los fondos salieron de la narcoactividad o del bolsillo del Estado. Ministerio Público hagan las investigaciones de esos nuevos millonarios, porque lamentablemente pueden ser mismos funcionarios del Estado que hoy están corriendo en la política, pueden ser del narcotráfico, pueden ser empresarios que realmente también estén coludidos en ese sentido. O sea, ¿quiénes son todos estos actores? Para el candidato del Partido Nacional, los nuevos millonarios que entraron a la selecta lista de hombres ricos en este país pobre, no solo se debe enumerar, también investigar y castigar. Ulises Aguirre, Telenoticias. Hola, muy buenos días. Hemos iniciado el frente a frente con esta noticia que nos preparó Ulises Aguirre a raíz de parte de la exposición del presidenciable nacionalista en el COEP recientemente, hace 2 días. A una pregunta fue claro, fue contundente y explicó que esos nuevos ricos de Honduras son fortunas provenientes del tráfico de drogas. No mucha gente se atreve a hacer esas expresiones y a ser tan contundente. Pero yo debo decir aquí, y no todos los candidatos abordan esta temática con la misma fortaleza y convicción. No todos los candidatos la abordan. Por los riesgos que implica, Yo debo reconocer en este asunto del discurso contra el narcotráfico fuerte del presidenciable liberal Mauricio Villeda. Y también debo reconocer la fortaleza que se necesita para expresar eso, que el mismo presidenciable nacionalista dijo en el COEP. Ustedes lo saben y no lo han querido decir. En el último año surgieron 10 empresarios más.
215 en total, y acumulan 30.000 millones de ingresos. 30.000 millones de ingresos. Idéntico a Guatemala. Menos que en El Salvador, menos que en Costa Rica, menos que en Nicaragua. Y uno dice, pues hombre, ¿y cómo es que andamos con una economía tan precaria? Y surgen nuevos ricos. ¿Verdad que hay una contradicción? Viene el presidenciable nacionalista y dice, ustedes lo saben, empresarios, lo que pasa es que no lo han querido decir. Esas son fortunas provenientes del narcotráfico. Expresiones así tienen que ser analizadas, profundizadas y además respetadas. Y aquí no se trata, porque estamos en campaña política, de canalizar cualquier expresión a favor de alguien o de un partido. No, es vivir la realidad y valorar esa realidad y valorar la conducta de cada quien en su momento. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, para que no se me fuera a malinterpretar, dije que en este asunto del combate al narcotráfico, yo he visto, entre otros, a Mauricio Villeda fuerte, convincente y asumiendo riesgo. Y ahora miro al presidenciable nacionalista sin demeritar algunas otras expresiones de presidenciables, porque bueno, al fin y al cabo, de alguna u otra manera todos se refieren a este asunto. Voy a iniciar con esto, unos 15 minutos, porque el tema central es la entrega del estandarte y del bastón de mando a los comandantes de la policía militar, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. En directo, en unos minutos, tendremos al comandante de la policía militar para esta ciudad. Así que yo les pido su atención. Y además, yo creo que va a ser importante porque siento que no todo mundo está claro en lo que esta policía militar hará. El titular de la prensa de San Pedro Sula hoy, la policía militar no hará patrullaje, solo operativo sorpresa. Hoy en el Día del Soldado entregan el bastón de mando a los comandantes que dirigen esta nueva institución. Yo desde las 6 de la mañana estoy escuchando informaciones de que la policía militar va a salir a las calles. Bueno, saldrá a las calles cuando haya un evento especial en el que tenga que intervenir hombres armados, investidos de autoridad y bien preparados en combate al crimen organizado y a la delincuencia común. Pero ya vamos a profundizar sobre eso. Antes salgamos de lo primero. ¿Sabe usted que el 60% de los ingresos del país, son concentrados en 215 personas? Que el 20% de la población de esos ingresos del país solo recibe el 2%. Fíjese bien, el 60% de los ingresos del país para 215 personas. El 2% de los ingresos del país para el 20% de las personas. ¿Sabe qué significa eso usted? Inequidad. Inequidad. Y la inequidad es caldo de la confrontación social. La inequidad. El tema no es fácil, ¿verdad? Pero vamos a tratar de simplificarlo. Está bien que hayan ricos, claro que es bueno que hayan ricos, que surjan ricos, que acumulen riqueza, reinviertan esa riqueza, generen empleo, eso es fundamental para que los estados salgan adelante. Pero si esa riqueza se concentra en unos pocos, peligroso, ahí está lo malo. ¿Cómo hacer entonces para que esa riqueza se democratice? Ese es el punto clave. Pero iniciemos con este asunto. ¿Se necesita valor, compromiso o qué para expresar que los ricos de los últimos años en el país son fortunas provenientes del narcotráfico? Esta mañana el presidenciable del Partido Nacional, don Juan Orlando Hernández. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, Renato. Un gusto. Un placer estar aquí. Y un saludo a todos los televidentes de frente a frente. Cuando expresaba esas palabras, ¿se sometía usted a un ejercicio mental de los riesgos que se corren? ¿O en cada expresión establecía que es un compromiso decir las cosas como son y como están sucediendo en el país? Mire, Renato, yo creo que uno tiene que ser consistente en lo que dice en privado y en público. Y yo asumí
compromisos cuando llegué a la presidencia del Congreso. Y le voy a decir algo. Yo no digo hoy las cosas porque estoy en campaña. Cuando una noche lo llamé hace como 3 años y le dije, mire, yo creo que no queda de otra más que depurar la policía, no estaba en campaña. Me dijeron, no hay que meterse en eso porque es muy riesgoso, pero buena parte del sistema de corrupción que en el país tiene pasa porque los operadores de justicia, porque la policía, porque jueces, porque fiscales, no todos obviamente, pero varios, han estado coludidos con el crimen. Y todo este tráfico de drogas cuando pasa por Honduras no solamente deja una estela de corrupción, sino de muchas muertes. Por eso cuando le entramos de frente a depurar la policía, a depurar el tema de la fiscalía, todos los operadores de justicia, cuando hablamos de las pruebas de confianza, cuando le entramos a la depuración del sistema educativo a través de la Ley Fundamental de Educación, son luchas frontales contra la corrupción. Y eso implica riesgos. Uno lo sabe. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué es más riesgoso? ¿Entrarle de frente a estos temas o dejar que el país termine así como en Somalia? Y mire lo que me decía el vicepresidente de Guatemala, don Eduardo Stein, hace más o menos unos 6 años. Palabras más, palabras menos, su introducción. Guatemala y Honduras son los 2 países con más desigualdades en el mundo. Y eso es ofensivo para cualquiera de nosotros. Porque usted no puede tener muy poca gente concentrando las grandes riquezas de Honduras y la mayoría de la gente, el 45%, 3.700.000 personas en Honduras, son parte de familias que viven con menos de $1 al día. Que sus casas, cuando usted va y entra, no tienen divisiones adentro. Solo son 4 paredes, con piso de tierra. Ahorita que viene el invierno se les humedece y en el verano es polvareda. Con fogones hechos de 2 piedras o de 2 bloques, con un pedazo de lámina encima, y muchas de esas familias, Renato, no tienen como paredes, bloques o adobe, sino pedazos de lámina ya corroídos. Pero con 10.000 empiras al año no se van a volver autosostenibles. No, pero le voy a decir una cosa. Con 10.000 empiras al año, usted hace algo que manda las Sagradas Escrituras. Y es que usted tiene que darle dignidad a esa gente. Esa gente entra en una etapa. Usted y yo nos levantamos hoy, si por desgracia nuestros hijos necesitan algo, miramos cómo. Pero ellos son de los que se levantan y no tienen ni qué darle de comer. Y ahí es donde se prestan a hacer cualquier cosa con estos criminales y entran al mundo de las drogas y terminan muertos todos. Pero no estamos volviendo autosostenibles a esta gente. Y esa es mi preocupación. Ojo. Esa es mi preocupación. Es que hay que verlo de largo plazo. Vamos a ver. El niño o la niña, hija de esta madre, que recibe el bono de 10.000, va hoy al kinder, después a la escuela. Durante está en el kinder y en la escuela recibe merienda escolar, recibe educación. Y hoy por primera vez, después de 2 décadas y media, que usted lo ha venido diciendo, yo solo lo repito, hoy por primera vez no hemos perdido un tan solo día de clases al año. Entonces, cuando este niño pase al colegio y salga del colegio, tenga 16, 17, 18 años, irá bien educado, bien alimentado, tendrá otras condiciones y ya no será pobre. Y luego también a muchas de estas personas entran en el mundo de la microempresa, porque genera una nueva economía. Yo quiero tener la certeza realmente de que regalamos a la gente el dinero de esa forma. Si hay un estudio que me monitoree, que esas transferencias condicionadas, ya no voy a hablar ni siquiera de bono 10.000, de transferencias condicionadas, porque ese dinero que se le da a la gente es a cambio de sus hijos a la escuela permanentemente. Al centro de salud. Al centro de salud. Y yo no tengo la certeza, no he visto ese estudio que me diga que esas transferencias condicionadas se están cumpliendo. Yo sé que el gobierno está cumpliendo regalando los 10.000 empiras, pero no tengo la certeza que la gente que recibe esa plata esté cumpliendo con las condiciones para recibir ese dinero. Esto, Renato, es la mayor inversión social que podemos hacer nosotros. Y repito, esto está inspirado en un principio cristiano. Usted y yo, como cualquier persona que está allá, póngale, en los bordos de San Pedro Sula, que un día usted debería hacer un reportaje sobre eso. Ese es un nivel de miseria humana
que es intolerable a esta altura. Por eso es que yo le doy la razón en la parte que dice, ese es caldo de cultivo para cualquier La situación inequidad, social. sin lugar a dudas. ¿Por la qué? inequidad. Porque el Estado tiene que darle un paquete mínimo, básico, a la gente para que viva con dignidad. Y después, cada quien tiene que defenderse. Y no puede ser por siempre. Ese se llama el principio, hablando técnicamente, de la subsidiariedad. Usted focaliza al que realmente lo necesita por el tiempo que lo necesita y también para que salga. Pero es bueno ir del conociendo agujero. los resultados. ¿Por qué? Porque es bueno ir monitoreando si esas transferencias condicionadas están cumpliendo con el objetivo. Porque esas transferencias condicionadas no es dinero que sale de los impuestos nuestros, son préstamos que contrata el Estado de Honduras. Entonces, No, y dinero nacional también. lo ideal es que así como nos estamos endeudando, así estemos asegurándonos de que las mamás van a los centros de salud cuando están en proceso de gestación para que esos niños sean un producto sano, que las mamás estén enviando a sus hijos a la escuela, que esos 800, 900 lempiras al mes no se estén diluyendo en otras cosas, que no sea el provecho de esa familia para un futuro mejor, porque eso es deuda, eso es deuda. Para contestarle, mire, un ejemplo desde el punto de vista práctico y otro desde el punto de vista técnico. Ustedes son un hombre bien informado y usted sabe que aquí recientemente vino la misión del Fondo Monetario, vino el representante para América Latina del Banco Mundial y con todos me he reunido, hablando del tema económico, pero también hablando del tema social, porque en este país, a nivel de Centroamérica, es el que menos invierte en la gente pobre y eso no es justo. Eso no es justo. Y eso le decía a los empresarios. ¿Y qué me decía el señor Felipe Jaramillo del Banco Mundial? Prácticas exitosas de transferencias condicionadas, como las de Honduras. Ya estuvo el antecedente de Lula da Silva en la Bolsa Familia allá en Brasil, en el caso de México, en el caso de Colombia. Caso de orden práctico, ejemplo de orden práctico. Con este programa que nosotros tenemos con mi esposa desde el 2006, Vida Mejor, hace 3 días estuve aquí cerca del reparto. Mira, Renato, fuimos a una casa donde todas las demás casas alrededor son de bloque. Esa casita de madera, ya a punto de caerse, ¿sabe cuántas personas vivían en menos de 4 por 6? 8 personas. Y la madre, aquí viene el punto crítico, la madre se había descalcificado de tanto parto que se le cayeron todos los dientes. Cuando usted mira a la gente viviendo así, eso no puede ser. Eso debería indignarnos a todos. Claro, y yo reconozco esa pobreza, pero también... ¿Y sabe qué me dijo ella? Aquí es donde viene para su satisfacción. Me dice, mire, con el bono ahora yo recibo charlas de cómo cuidar a mi familia y cómo cuidarme yo. Y le decía yo, no olvide, le pueden pedir, perdón para los que venden sodas, le pueden pedir una Coca-Cola o una Pepsi, pero dele a su hijo un vaso de leche. Le pueden pedir churros, dele un huevo. Le pueden pedir otra cosa, chucherías, como decimos nosotros. Alimente verdaderamente a su familia, porque ese es el otro tema. Mire, los niños de todas estas casas, que son 835,000 familias, prácticamente están en un estado de nutrición permanente y eso no es justo. Uno no puede dejar de reconocer lo que usted me está planteando, pero la demanda de uno es tener la capacidad de monitorear si esas transferencias que le estamos haciendo a la gente cumplen con 1, 2, 3 condiciones para que al final esto se vuelva autosostenible. Porque si no está cumpliendo la gente esas condiciones, al final seguirán siendo pobres el país endeudado, pagando parte de su presupuesto al servicio de la deuda y empobreciéndonos cada día más. Yo por eso siempre he exigido, y con todo respeto a las autoridades que tienen que ver con esto, tienen un informe donde se nos demuestre que desde que están regalando el dinero a la gente, esta gente ha progresado, que sus hijos o sus hijas van a la escuela, que esta gente está asistiendo a los centros de salud. Tenemos ese informe para ir midiendo si el gasto que hacemos es compensado con el cumplimiento de estas condiciones a que la gente se somete. Yo lo pongo de otra manera. Cualquier gasto en esto, para mí es justificado. ¿Sabe por qué? Porque le estamos dando a la gente que vive en condiciones infrahumanas, miserables, la oportunidad de comer, de que vaya a educarse, de que vaya al centro de salud, y estoy de acuerdo con usted, hay que monitorearlo,
Pero en Honduras no podemos seguir siendo tan fríos, tan indolentes. Yo se lo decía a los empresarios, porque les digo, miren, este país, al igual que Guatemala, es de los más desiguales o hay más inequidad en el mundo. Y yo le dije al señor Stein, fíjese que yo creí, le digo que esos ejemplos eran de África. Yo creí que era Somalia, no, me dice, allá la mayoría no tienen nada. Pero aquí usted mira desde las más grandes excentricidades hasta la mayor de las miserias. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso y cuestionamos esas excentricidades y ver esos extremos. Y el mundo de las drogas, toma partida de esa miseria y cuando la madre o el muchacho está creciendo, de repente le llegan a meter en la cabeza, si vos trabajás con nosotros vas a ser millonario, aunque no dures más de 35 años. Pero yo quiero decirle hoy a los jóvenes de Honduras, el que se mete en el mundo de las drogas termina muerto. Y no es justificable lo que le dicen estos tipos. Mira, pero por lo menos vas a vivir millonario por unos 3, 4 años. ¿Y de qué sirve si lo terminan matando a él, a sus hijos y a toda la familia? Yo le digo, donde yo miro la debilidad del discurso es en el monitoreo. Es en el monitoreo. No somos indolentes, no somos fríos, No, pero no lo digo por usted. Yo lo entiendo. No lo digo por usted. Yo lo entiendo. Al ver que aquí tenemos extremadamente ricos, extremadamente pobres. Pero el problema es que volvemos más pobre al país si nos endeudamos para las transferencias condicionadas y no estamos midiendo los resultados. Yo lo único que exijo, con todo respeto, es resultados. ¿Cuántos años llevamos de estar regalando el dinero? Ya llevamos varios años. En eso yo coincido con usted. Ya llevamos varios años. La vida es de resultados. Por eso, yo también he dicho, en mi gobierno, el funcionario que esté, cuando se le nombre va a llevar un parrafito que va a decir, el presente nombramiento será válido siempre y cuando cumpla con esta tabla de desempeños. Caso contrario, automáticamente queda fuera, sin validez, el nombramiento. Porque también esa indolencia, esa haraganería, ha sido parte de los funcionarios que han estado, y también de este gobierno. También de este gobierno. Gobierno que prácticamente es de todos los partidos. Pero esa cultura del resultado, Renato, tenemos que instalarla en la administración pública. Usted se mide por resultados, usted estoy seguro que cada mes o no sé cada cuánto está midiendo cuál es su nivel de productividad. Pero eso debe ser también en la administración pública. Y tenemos que ser exigentes. Por eso es que este país está como está. Porque mire, a todo el mundo se le dejó que hiciera lo que quisiera. Muchos maestros antes no daban clase porque no se les exigía. Hoy, los mismos maestros no les hacen caso a la dirigencia magisterial cuando les piden que vayan a las casas, porque ahora saben que es un pecado, es un acto atentatorio contra el niño cerrar un aula. Igual, no se les pedía buen desempeño a los policías, se degeneraba la situación en una posta y se incrementaba la tasa y nadie les decía nada. Igual ocurría también en otros estamentos del sector público, fiscalía, operadores de justicia. Hoy ha llegado el momento de tener administración pública por resultados. Y yo no se lo digo porque hoy sea candidato, como otros que ni mi partido tiene que decir que es anticorrupción para aprobarle, que tenemos una línea, antes de entrar a este tema de la campaña política, clara, no solo de discursos, sino de acciones concretas que ahora empiezan a dar sus resultados. Ahora, nos desviamos unas milésimas del tema, unas milésimas. Porque hablábamos al principio de que está bien que surjan ricos. Claro que está bien que surjan ricos y que reinviertan el dinero. Porque eso genera empleo, que es lo que necesitamos con urgencia, la generación de empleo. Además, el país necesita crear riqueza. Este es otro tema. ¿Cómo hacer que esta riqueza sea más equitativa? Y que el 60% no concentre los ingresos del país contra un 20% de la población que solo recibe el 2% de los ingresos. Esta es una bárbara inequidad. Un país, en los términos que se los estoy narrando, va a la autodestrucción. Irremediablemente va a un pleito entre ricos y pobres. Y le agrego otra cosa. Del
de toda la población de Honduras, únicamente solo el 2% tributa. Oiga bien. Que es el otro Y problema. además, cuando usted lo compara con América Latina, solo el 10%, de ese 2%, comparado con América Latina, el 10% sí tributa en el resto de América Latina. En Europa es el 20%. Y del 2007 para acá, adivine qué, ha bajado el nivel de recaudación. Yo le decía a los empresarios, estamos claros que hay que reducir el gasto. Gobierno pequeño, sencillo, efectivo, con resultados. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen que comprometerse a mejorar la recaudación. Y el gobierno, hacer transparente que ustedes miren cómo se está utilizando los recursos. Esa es la fórmula. Que yo pague lo que debo pagar en impuestos y que tenga la certeza que ese dinero de mis impuestos cae en manos honradas, cae en un gobierno honrado, no un gobierno que gaste y gaste y gaste y que se mire pocos resultados de ese gasto. Honrado y efectivo. Honrado y efectivo, claro. Ahora, ¿cuáles son las milésimas que sigo desviado? Ahora, hacerse rico dejando una estela de sangre, hacerse rico dejando un país conflictuado, un país casi incendiado como el nuestro, como está México, eso no es bueno. Hacer riqueza a costa de dejar una tendalada de muertos atrás, eso no es bueno. Y además, Renato, agregámosle algo. Ahí me llamó poderosamente la atención. Vamos a ir a una pausa para que me profundice sobre eso que le dijo a los empresarios. Que las fortunas últimas en este país tienen un capital que se origina en el narcotráfico. Pausa comercial. Recuerden que tenemos una transmisión vía satélite. Voy a intercambiar con Jerry Carvajal y con el comandante de la unidad de los policías militares en Tegucigalpa la labor que van a hacer, porque yo creo que hay mucha desinformación en esto. Los medios nos hemos encargado de decir que hoy salen a la calle los policías militares, y esto no es cierto. Hoy se gradúan. Hoy se gradúan, hoy se entrega el estandarte y el bastón de mando a los comandantes de estas unidades, pero estas unidades saldrán para cosas especiales. Por lo menos eso es lo que yo sé, y eso es lo que vamos a tratar de confirmar con el comandante de la unidad aquí en la capital de la República. Atentos, que ya retornamos con más, y la respuesta del presidenciable nacionalista a esa expresión fuerte, contundente. Empresarios, ustedes lo saben, pero no lo han querido decir. Los ricos que han surgido en los últimos años en el país tienen un capital que proviene del narcotráfico. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bueno, ya lo dijo. Ahora la revelación no es lo que dijo, ¿verdad? Sobre el origen de las riquezas de los millonarios que han surgido en los últimos años en Honduras. ¿Qué vamos a hacer contra eso? ¿O es bueno acaso que surjan más millonarios con capitales provenientes del narcotráfico? Dígame usted, ¿es bueno eso? Aquí hay mucha gente que cree que eso es bueno, porque dicen que al final esos capitales invertidos aquí generan empleo. ¿O no es bueno eso por la estela de sangre y la mortalidad bárbara que deja atrás eso? Visto así, ¿qué hay que hacer para que al país no le surjan millonarios con capitales provenientes del narcotráfico? Mira, Renato, y el empresario honesto debe de entender algo. Si está compitiendo con alguien que está lavando dinero, a este que está lavando no le importa tener un margen de ganancia, y lo único que está haciendo es justificando el ingreso. Por eso aprobamos una ley también contra el lavado de activos. El empresario honesto compite con alguien que deslealmente está haciendo su labor en el mismo rubro, pero a este no le importa ganar. O sea, puede tener ganancia cero o menos, porque lo que está haciendo es lavando. ¿Y qué le pasa a este empresario honesto? Quiebra. Y los empleados de este empresario se van a la calle. Pero el otro que está en esta otra actividad ilícita, ¿qué es lo que le pasa? A esos empleados también, Renato, el día de mañana los pueden ligar a una serie de temas
de delito. Pero lo peor del caso es que ni usted ni yo podemos estar tranquilos en nuestra conciencia si esa actividad genera muertes, baños de sangre. Y este país no puede seguir así. Estamos en la obligación de hacer lo que tengamos que hacer para parar eso. Porque si no, ni usted ni yo nos vamos a permitir que sus hijos, que sus nietos, que los míos, que los hijos de los que nos están viendo, los nietos, el día de mañana estén en algo peor que esto. Porque usted no nació en un Honduras así. Usted tiene una deuda con sus hijos. Y por eso le dije a los empresarios, si ustedes siguen callados y no dicen nada, o atemorizados, sin temor todos podemos tener. Pero el tema es que hay que entrarle al asunto. Igual como, mire ahora, ayer estuve con un grupo de policías en una posta y ¿sabe qué me dijeron después? Que ya no habían cámaras. Está bueno, abogado. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros también nos amenazaban aquí. O sea, refiriéndose a los policías malos. Ahora empiezan a tener dignidad, pero el Estado también tiene que apoyarlos. Ahora, mire los maestros, antes todos miraban esto como que era malo. Ahora la mayoría de los maestros están dando clase, ya no le hacen caso a todos estos dirigentes que ahora van las planillas de libre con la intención de revertir, como dijo doña Xiomara, todo el proceso nuevo educativo que tenemos. Y por eso es que yo digo que aquí hay dos caminos. El camino de lo que ya vivimos en el gobierno anterior, de la confrontación, de la división, de no ponerle atención al tema de seguridad, ya sea por compadrazgo, por miedo, o porque solo estaban pendientes de la reelección. El camino de aquellos que permitieron que esto creciera a este nivel. El camino de los que no les importaba que los niños recibieran clase o no y que no recibieran su merienda escolar. Y el camino nuestro. Y ahí, con las disculpas a los demás candidatos, esas son las únicas dos opciones que hay. Y está claro. pero también, así como cuestionamos el surgimiento de ricos con capitales provenientes del narcotráfico por la estela de muerte que dejan, cuestionamos el surgimiento de ricos con dineros públicos o el surgimiento de ricos por tráfico del poder desde la administración pública. Eso hay que condenarlo también. A esos también, Renato, se les debe y se les puede incautar sus bienes por eso. Por eso es que es importante la depuración de todos los operadores de justicia, porque entonces el pobre cree aquí que solo hay justicia para el rico, para el poderoso. Y esa inequidad también genera frustración. Y de eso se agarran otros que van y le hablan al oído a la gente y dice, no, es que conmigo vas a tener esto otro. Y son de los principales que han hecho desastres aquí. Mire, no quiero meterlo en ningún pleito, lo voy a decir yo. A los 100 días del gobierno anterior, yo estuve en su programa. Y yo le traje un informe de la cooperación sueca. Cómo se estaba despilfarrando el dinero de la estrategia de reducción de la pobreza. 3.500 millones de dólares disponibles para eso. ¿Y qué pasó? Hoy los que hoy están dirigiendo Libre, ¿dónde está ese dinero? Cuando yo voy a los pueblos de Honduras les pregunto, ¿vino ese dinero? Todo el mundo no. Ahorita la semana pasada en Las Vegas, Santa Bárbara, todo el mundo gritó, no llegó aquí. Pero una señora sí dijo, salió en carretillas. Y ese es un camino. Y el otro camino. Aquí solo hay dos caminos en Honduras para estas elecciones. Yo no le puse a mi partido nacional Partido Anticorrupción. Ni empecé en mi acción política hablando de eso. Tomamos medidas para desentar, para evitar la corrupción en educación, en el tema de las tarjetas de crédito, en el tema de la depuración policial, de los fiscales, de los jueces, en el tema de la extradición, y no lo hicimos, argumentando lo que ahora alguien argumenta, solo porque está en campaña. Es porque creemos que eso hay que componerlo. Miren, vamos a aprovechar porque la transmisión que vamos a hacer inmediatamente después de la pausa es vía satélite. Así que para nosotros implica una inversión, claro, para Televicentro implica una inversión. Pero lo quisimos hacer por la fecha que es el Día del Soldado, el nacimiento del general Francisco Morazán. Por la presencia de esta policía militar que tanta expectativa ha generado en la población. Por eso
medimos si podíamos salir con microondas y claro, como la ciudad tiene una geografía tan quebrada, desde donde se va a hacer la ceremonia más tardecito, casi no se mira el resto de la ciudad donde tenemos todas las microondas receptoras para hacer la transmisión. Por eso Televicentro ha hecho una inversión de satélite para sacar la señal, por lo tanto la vamos a primar. Es la policía militar que hoy recibe un estandarte, que hoy recibe los bastones de mando. ¿Una creación política de don Juan Orlando Hernández o es una policía militar que la necesitamos para que enfrente al crimen organizado, incluyendo el narcotráfico? Pausa comercial. Tendremos a Freddy Díaz Zelaya, comandante del Ejército, y a José López Raudales, comandante del primer batallón de la Policía Militar, inmediatamente después de la pausa. Y obviamente que sobre esta creación del Congreso vamos a hablar con don Juan Orlando Hernández, porque la expectativa es tremenda. La expectativa es tremenda, de eso tengo la plena seguridad. La pausa. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Solo permítame 2 minutos y luego nos concentramos en la policía militar. ¿Es creación electoral la policía militar o es una necesidad imperiosa del país? Esos 2 minutos son para lo siguiente, porque me parece que en estos mensajes que me han llegado en los últimos momentos, el candidato del Partido Nacional puede aclarar muchas cosas. Primero, a manera de sugerencia, me dice un televidente, busquen una buena estrategia de entrega. A muchas personas nunca les han dado nada y a otros salteado. Unas veces sí y otras no. Y buena parte de los mensajes es que de repente los bonos se politizan en algún momento. Pero me gusta la manera respetuosa como plantea el asunto el señor, o la señora, o la señorita. A manera de sugerencia, busquen una buena estrategia de entrega. A muchas personas con necesidad nunca les han dado nada. La otra pregunta, respuesta breve, porque ya vamos a la policía militar. No se le cree a Juan Orlando. En sus filas hay alcaldes metidos en narcotráfico. Ejemplo, me dice, fulano de tal. Es un secreto a voces. Claro, como a mí no me consta, yo no puedo decir el nombre del alcalde. Tengan cuidado en eso, ¿verdad? Ustedes me lo ponen, pero si yo vengo y replico lo que ustedes me dicen, ¿cómo sustento yo después eso que usted me dice? Lo único que yo puedo hacer es mostrarle el mensaje aquí al presidenciable del Partido Nacional. Lo único, pero nunca decirlo en público porque no me consta. Así, respuesta breve para que entremos al otro tema. En el tema del bono, por eso para mí es importante la implementación de la Ley Fundamental de Educación, porque lleva una estructura de líderes comunitarios, inclusive de las iglesias y los padres de familia, y ese sería el foro o el grupo en el que escogen a los beneficiarios del bono, teniendo como prioridad el que menos ingreso tiene, el más pobre, porque ellos se conocen, y con los líderes de las iglesias ahí es garantía. Ese es un punto. Pero a tomarlo en cuenta para implementarlo. El tema es, Renato, que esto ha estado en un desorden. Implementar, por eso nosotros lo estructuramos en la ley, y por eso quiero ser presidente, para ir a aplicar eso que ya creamos nosotros. Porque es un diseño mental que después se plasma en un papel, pero de nada sirve si no se ejecuta. Y esa ha sido mi inconformidad con el Ejecutivo por no reglamentar y echar a andar como debe ser la Ley Fundamental de Educación. Pero bueno, ya les queda poco tiempo. Ahora, el otro tema. Nosotros, Renato, le entregamos a la Dirección de Inteligencia e Investigación. No se siente así como convincente eso de que ya les queda poco tiempo. Es decir, Pepe y usted han trabajado conjuntamente. Sí, espéreme. Para empezar, él es presidente. Y tengo que repreguntarle porque eso no se sintió así como convincente. Compromisos, él asumió sus propios compromisos y yo asumo los míos. Somos personas muy diferentes. Él inició en una condición muy particular, su gobierno. Hay que reconocerle lo que hizo, pero el tema es el siguiente. Se le reconoce lo que hizo, pero también hay funcionarios que no han querido cumplir lo que el Congreso ha mandado. Y eso no puede ser. Y a eso me refiero a funcionarios indolentes, haraganes, que no ejecutan.
Y si eso estuviera ejecutado, esa estructura estuviera ahí. Y es importante que esa estructura esté ahí. Ahora, vámonos al otro tema. El otro tema, Renato, tiene que ver con, metí un sucio aquí, con algo muy delicado que usted acaba de poner ahí. Yo le dije a Óscar Álvarez, cuando vino, redáctese una nota de solicitud a la Dirección de Inteligencia e Investigación y le da todos los nombres de los candidatos nuestros a diputados, desde luego presidente, designados, alcaldes, y que le hagan una investigación a cada uno de nosotros. Estamos nosotros esperando esa respuesta. Yo hasta ahora lo hago público. Sí, y me Hasta ahora parece lo muy público. interesante lo que me está diciendo. ¿No le ha dado el informe a Óscar Álvarez? No, porque hay que hacer toda una investigación y en ese proceso están. Y si Óscar Álvarez le da el informe y aparece que usted... No es Óscar. No es Óscar el que va a dar el informe. A Óscar le encomendó la tarea Y ya de que investigue con los entes respectivos. No, Óscar lo único que hizo fue solicitar a la Dirección de Inteligencia e Investigación que investigara a cada uno de los candidatos nuestros. O sea, le estamos pidiendo al Estado, a la nueva oficina que dirige el general Julián Pacheco, que investigue a todos y cada uno de los candidatos del Partido Nacional. Y también lo hicimos circular a otros amigos extranjeros para que también nos dieran qué es lo que tienen. Pero al final los extranjeros siempre dicen, mire que tenemos informes pero no hay nada comprobado, cuando tengamos algo comprobado nosotros se lo vamos a entregar. Presidenciable, y si el general Julián Pacheco, en ese informe que le ha solicitado Óscar Álvarez, le certifica que usted lleva candidatos a cargos de elección popular vinculados al narcotráfico a esta altura del calendario electoral, ¿qué hará usted? ¿Qué compromiso hace con Honduras? ¿Hará usted si se lleva la sorpresa y le dicen fulano, 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 fulana, fulano, andan metidos en eso? Pasarlo de inmediato al Ministerio Público para que proceda a hacer la investigación del caso y a hacer el requerimiento del caso. Punto. Pero mientras tanto, los hondureños que van a ir a las urnas el próximo 24 de noviembre, si el informe lo tiene antes del 24 de noviembre, ¿usted permitirá que los hondureños voten por esa persona a sabiendas de que Julián Pacheco le dijo, cuidado con esa, con ese, pueden estar vinculados al Sí, narcotráfico? pero oiga bien la frase que usó, cuidado, pueden estar. Y los entes de justicia son para eso, para investigar y hacer justicia. Y si existe la conclusión, pues automáticamente se le suspende porque para eso está la ley. Pero por mientras, imagínese usted, dicen, Renato está ligado o existe una investigación en proceso. Vienen a usted, lo eliminan de aquí y después termina no siendo cierto. Sí, pero vámonos con lo otro, porque lo primero que usted me dice, eso ha sucedido históricamente en Honduras. Nunca se llega a la parte final de una investigación en ese aspecto. No, para empezar, nunca un candidato ha pedido eso. Yo no estoy haciendo alarde de eso, sino que lo hicimos desde hace meses en privado, porque consideramos que es nuestro deber. Mi pregunta básica es, si antes del 24 de noviembre la Dirección de Inteligencia del Estado de Honduras le dice, Juan Orlando, vos llevas a 3, 4, 5 hombres y mujeres que están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Directamente el Ministerio Público proceda y el Ministerio Público procedería también a pedir la suspensión al Tribunal Supremo Electoral. ¿Lo haría? ¿Alguna vez le he dicho yo algo que no le he cumplido? No, contesten. Cuando lo hemos hablado en privado. Cuando él me dice eso, yo, ya que me lo está preguntando, algunas veces me ha llamado y me ha dicho, vamos a aprobar esto en el Congreso Nacional. Duela, truene, llueva o relampaguee. Y admito que lo ha hecho. Fíjese bien. A eso se refiere él. ¿Alguna vez le he incumplido algo? Estamos hablando de asuntos de Estado. Nada personal, asuntos de Estado. Sí, sí lo admito. Cuando me dijo, vamos a reformar el 102 de la Constitución, sí lo hizo, con 127 diputados más. ¿Todos votaron o alguno no votó? Todos votaron. Todos. ¿No? Yo le respondí.
Pero claro, tengo la obligación de repreguntarle porque o algunas de esas personas, si aparecieran en un informe de Pacheco, me imagino que ha compartido con ellas si las lleva ahí en las planillas a cargo de Elección Popular. Siempre hay amistades, afectos, por eso le repreguntaba. Hemos sido terminantes desde el inicio, desde que yo inicié esta campaña. Yo dije, cuidado con recursos provenientes de intereses oscuros. Tengan cuidado. Y fue una advertencia en privado y después en público. ¿Policía militar es una creación política electorera de don Juan Orlando Hernández o es un instrumento que lo requiere Honduras con urgencia? Después de la pausa comercial, él me responde para interactuar entonces con José López Raudales, el comandante del primer batallón Policía Militar, y el comandante del Ejército, Freddy Díaz Zelaya. En el Día del Soldado y en este jueves que se entregarán los estandartes y el bastón de mando a las dos policías militares en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Esta policía militar es una creación, es un parto político electorero de don Juan Orlando Hernández, presidenciable del Partido Nacional, o era de imperiosa necesidad la creación de esta unidad élite para hacerle frente al crimen organizado. Presidenciable. Renato, es una necesidad imperiosa del Estado hondureño y no lo dije hace un año, lo dije hace 3 años. Me reuní con todos los comandantes de los batallones y la cúpula militar y les dije, señores, Honduras necesita que las Fuerzas Armadas esté al frente en la lucha contra la inseguridad, mientras la depuración policial no regresa a una policía fuerte, robusta y efectiva. Dimos la oportunidad a la policía de crear una fuerza de choque como esta, como la Policía Tigres, pero como han estado bastante diezmados hasta hace poco, han empezado a conformarla. Le dimos el mandato a las Fuerzas Armadas y mire, soldados ya antiguos de 2, 3 años ya pasaron por su proceso y ahora se gradúan. Para mí, Renato, este es el principal instrumento, siendo presidente, para que en los primeros 100 días usted mire resultados efectivos. Porque se necesita gente comprometida, gente bien entrenada, con toda la logística. Porque la gente, usted pudo ver la expectativa de la gente. Ahora lo que queremos son resultados. Y además esto va aparejado de algo muy importante. Jueces y fiscales que van a trabajar en conjunto con ellos, que no necesariamente el pueblo o los criminales van a saber dónde están. Podrán estar aquí o fuera del país. Porque lo que van a tocar son intereses muy, muy grandes. Esta es una herramienta fundamental. Y además en esta creación va algo muy importante, que yo quiero que el pueblo hondureño lo sepa, porque es parte de cambiar el modelo de la justicia. Un articulito bien sencillo. Se considera violación a los derechos humanos las acciones en contra de las personas y sus bienes cometidas por el crimen organizado, por lo que a los integrantes del mismo les será aplicable la legislación correspondiente y corresponderán civilmente de las indemnizaciones y reparaciones con sus bienes. ¿Por qué? Aquí viene doña Berta Oliva y me ataca todos los días por la creación de la Policía Militar. Su compañero de trabajo, digo por Televicentro, el licenciado Narrala, dice que es mejor tener a los militares en los escritorios y no en las calles porque es un atentado al pueblo. Luego está doña Xiomara, que dice que regresaría a los militares a los batallones y no en las calles. Y tenemos esas posiciones, cada quien tiene derecho a exponerlas. Pero aquí yo quiero advertirle al pueblo hondureño, el 24 de noviembre se decide si la policía militar continúa o no. Yo tengo un sentimiento como encontrado. Mientras estamos creando este instrumento que nos costó, hubo mucha resistencia, si usted
recuerda, para la creación. Lo tenemos ya disponible, pero también sabemos que hay candidatos que de llegar a ganar ellos, como lo han dicho, regresarían los militares a los batallones. O continúa la policía militar con sus 5.000 efectivos, para que Choluteca también tenga su batallón, para que también lo tenga Santa Rosa de Copán, para que lo pueda tener más ampliado el Valle de Sula, mientras la policía preventiva, la Policía Nacional, recupera su efectividad. Yo estoy convencido que las Fuerzas Armadas de Honduras son tan hondureños como usted y como yo, y tienen hijos, tienen padres, y también tienen que enfrentar esta lucha contra la inseguridad. Porque la policía se nos deterioró. Y a los que nos atacan, no podrán compartir conmigo estas y otras ideas, yo solo le voy a decir una cosa. Yo estoy convencido que al margen de que estén de acuerdo o no conmigo, el pueblo hondureño sabe cuáles son mis convicciones, y una de esas convicciones es hacer lo que tenga que hacer como presidente para erradicar la delincuencia y para volver a recuperar la paz del país. Y este es un instrumento poderosísimo para eso. ¿Electoralmente le ha servido a usted la creación de esta policía militar? Yo creo que la gente lo que hace es contrastar qué propuestas y qué resultados y con qué convicción cada uno de nosotros actúa. ¿La concibió usted como un instrumento que le podría ayudar electoralmente? Y es que antes, Renato, de que yo pensara en aspirar, lo dije hace 3 años, si la policía al momento de depurar no nos da la capacidad que necesitamos para entrar en lugares donde ha perdido el Estado, nosotros tenemos que hacer uso de las Fuerzas Armadas. Y fui, hablé con ellos. Mucha gente no quería. Ahora hay candidatos que dicen, vamos a desmilitarizar la seguridad. Yo le pregunto a usted, ¿y entonces con qué nos vamos a quedar mientras la policía se recupera? ¿Qué le vamos a decir a la muchacha que es abusada por los delincuentes en el barrio? Y le dicen, cuidadito hablas, porque ya sabemos dónde vive tu familia. Pero mire qué cosas. Que usted dice, ¿qué le vamos a decir a la muchacha que es abusada en su colonia, que es violada en su colonia? Pero ayer un grupo de mujeres en San Pedro Sula están pronosticando que vendrán más vejámenes contra las mujeres con la creación de esta policía militar. Fíjese bien. Bueno, yo espero que a esta altura nuestro equipo técnico ya nos tenga la señal desde donde se va a hacer entrega del bastón de mando y el estandarte. Esperaría que en los próximos segundos ya tengamos la señal. Pero antes vamos a escuchar a la periodista Silvia Flores con relación a la policía militar. Van a escuchar algunas informaciones adicionales y luego la visión que tienen las mujeres, por lo menos un grupo de mujeres de San Pedro Sula, de esta unidad que muy pronto... Un grupo de mujeres de derechos humanos que no les interesa a veces el derecho humano de las víctimas. Por eso lo estamos dejando en la legislación. Y mira, Renato, perdón, tengo que decirlo, aquí hay un tema ideológico. La izquierda radical en cualquier país del mundo lo primero que hace es destruir las Fuerzas Armadas y crear algo a su servicio. Aquí está en juego eso también. No nos engañemos. Mire, por ejemplo, operaciones antidrogas exitosas fueron a decir a Washington que era un atentado contra los derechos humanos. Ajá. ¿Y por qué no se preocupan por los derechos humanos de la pobre gente que es víctima de toda esta secuela de matanzas, de secuestros, de extorsiones, producto de esta descomposición? Aquí hay sectores políticos que en su momento hicieron alianza con el crimen organizado. En su momento, en la administración anterior, llegaron al tal, dijeron, bueno, hagamos un pacto, pues. Fue beneficioso ese pacto después de ver lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó cuando el expresidente Reina dijo, vamos a eliminar el servicio militar obligatorio? Probablemente con buena intención, pero se degeneró tanto. Al separarse la policía de las Fuerzas Armadas, no se le dio un seguimiento para que los protocolos de desempeño, de disciplina, de resultados, estuvieran ahí presentes. Eso es lo que nos ha heredado.
los que han gobernado. Usted me deja sorprendido con sus revelaciones. ¿Qué tipo de pacto hizo el gobierno de Mel Zelaya con el narcotráfico? Si usted lo puso en sus noticias, yo aquí tengo algo. Déjeme ver si lo encuentro aquí rapidito. Mire, aquí usted lo sacó en sus noticias y otros medios también. Mientras lo encuentra el presidenciable nacionalista Juan Orlando Hernández, vamos a escuchar este grupo de mujeres de San Pedro Sula que cuestionan la creación de la policía militar y la respuesta pendiente del presidenciable del Partido Nacional. ¿Qué pacto hizo Mel Zelaya con el narcotráfico que él nos dice esta mañana? Primero Silvia Flores. Nuevos elementos surgen en la investigación en la masacre que se registró ayer en la colonia 10 de septiembre de Chamelecón. El fiscal adjunto Rigoberto Cuellar asegura que en el menor tiempo se dará a conocer quiénes fueron los responsables de este abominable crimen en el que perdieron la vida 6 miembros de una misma familia. Hemos coordinado de manera muy eficiente con la policía, igualmente lo haremos como lo hemos estado haciendo con el Poder Judicial, a efecto de, número 1, dar con los responsables y presentar los requerimientos fiscales que correspondan, y número 2, garantizar en coordinación con el Poder Judicial que este tipo de actos reciban una sentencia condenatoria ejemplificante, pero en el menor corto tiempo posible, ¿no? Cuellar agregó que el Ministerio Público no se quedará de brazos cruzados hasta lograr la captura de los hechores. En relación con este caso, 9 personas fueron capturadas, entre ellos un menor en el sector de Chamelecón, en donde el ejército y la policía incautó 9 armas de fuego. Las autoridades dijeron que los operativos serán frecuentes en la zona, con el objetivo de reducir la violencia producto de las extorsiones a familias que viven en el sector. El Foro de Mujeres por la Vida se manifestó en contra del funcionamiento de la nueva policía militar por el temor a que las agresiones contra las féminas aumente en el país. Nos preocupa regresar a los años pasados donde los militares en mal uso del poder tuvieron una serie de violaciones a los derechos humanos de nuestra población que está documentada en informes nacionales e internacionales. La policía militar no es más que el retorno a la militarización de la policía y representa un retroceso en materia de seguridad y derechos humanos, según el Foro de Mujeres por la Vida. Bien, 2 respuestas. Eso que dicen este grupo de mujeres, este grupo de mujeres de derechos humanos en San Pedro Sula, y lo otro que usted me ha recordado esta mañana. ¿Qué tipo de pacto fue el que tuvo Mel Zelaya con el narcotráfico? Yo le pregunto a las mujeres que están ahorita haciendo ese planteamiento, ¿qué prefieren? Empecemos a hablar de los derechos humanos de las víctimas también. ¿Qué más desastre el que hemos heredado? Si este es el país que por semanas ha sido el país más violento del mundo. Entonces no hay que hacer nada, pues. Hay que seguir como estamos. No, para atender a las mujeres que están siendo, entre otros grupos y todos los hondureños, atacadas por la delincuencia, para eso es la policía militar. Le contesto lo otro. Este es el proceso del año jueves. No recuerdo de qué año, pero aquí está el proceso. Proceso digital, mire. Diálogo con pandillas y seguridad. El presidente Zelaya, iniciando su gobierno, dijo que se sentaba a dialogar con las maras. No sabemos qué resultó de eso. Yo lo que le puedo asegurar hoy es que las estadísticas del gobierno anterior son las más altas en cuanto al ascenso en crecimiento de la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Sabe cuánto es? 80.54% creció la tasa de muertes. Y mire cómo se comporta esto a través de la historia. Y esto lo menciono para que no volvamos a cometer ese mismo error. Mire, tasa de homicidios en términos porcentuales de crecimiento. Mire aquí el gobierno de Reina. Ya Colombia empezaba a presionar todo el problema que tenían allá y empezaba a actuar. Mire cómo sube, 8%,
10% cuando Flores, cuando Maduro baja, y aumenta interanualmente 29 en la época de Mel, 18, porque va de arrastre ahorita con Pepe, pero ya se está bajando. Ahora, mire, gobierno anterior, 80.54%. ¿Por qué? Probablemente por ese pacto, por colusión, o porque estaban dedicados únicamente a la reelección del presidente anterior, o ¿por qué? Porque pudiera ser que le dieron prioridad a otras cosas, pero el tema de la seguridad, nadie habló de depurar la policía, de depurar operadores de justicia, de exigir resultados, de entrarle al tema de la seguridad. Usted me mencionó la palabra colusión. ¿Cree que Mel se coludió con el crimen organizado? Renato, usted pasó la noticia cuando se sentaron a platicar con las maras el gobierno anterior de Mel Zelaya. Y en ciertos lugares del país, usted nota cómo están las cosas. Pero no me corresponde a mí juzgarlo sin tener la evidencia del caso. Lo que tengo de evidencia es que ellos se sentaron a dialogar con las maras y no fructificó, porque si no hubieran bajado las muertes. Sí, pero eso es una cosa diferente a que Mel haya hecho un pacto con el crimen organizado o coludido con el crimen organizado. ¿Qué es lo que le hace pensar que Mel Zelaya se coludió con el crimen organizado? Yo digo que hay tres posibilidades aquí. O se coludió partiendo de este pacto con las maras, pensando que no iban a haber más crímenes, y mire lo que hubo, fue un incremento de un 80.54. O le dedicó su principal interés a su reelección, porque eso era lo que él quería, quedarse en el poder. O sencillamente se dedicó a otras cosas, pero no a esto. Pero usted pasó notas por este canal, que yo se las voy a mandar, o las deben de tener aquí en archivo en Televicentro, la prensa, este proceso digital, el Heraldo, el Tiempo, todo el mundo sacó como noticia que se sentaron a dialogar con las maras. Y yo me pregunto, ¿hubieron acciones para recuperar la seguridad? No hubieron. Porque entonces, si hubieran creído que les estaba dando un buen efecto el tema del diálogo con las maras, lo estuviéramos viendo en las estadísticas. Pero esto se degeneró tanto que es como una metástasis, que usted tiene que cortar por lo sano, para que los buenos policías, los buenos fiscales, los buenos jueces, los buenos soldados que se van a meter en esta lucha, también sean estimulados y sacar los que están coludidos. Eso no es fácil, Renato, ni se logra en poco tiempo. Eso necesita toda una permanencia. A Colombia le tomó 12 años recuperar su policía y ahora es una de las mejores policías del mundo, altamente efectiva. Pero también metieron a los militares en esa lucha. Pero también fue el programa social después para trabajar la parte preventiva. Iglesias, hasta artistas, gente del mundo de la televisión como usted. Todo el mundo después participó en una campaña de prevención. Usted entra a un barrio, captura a los delincuentes que tienen eso sobre a la gente, que les dicen cuándo entran y salen de su colonia, cuándo ya no tiene que andar nadie en la calle, y cobrándoles semanalmente el impuesto de guerra, los captura y luego entra el tema de la prevención social. El presidenciable del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. ¿La policía militar hará patrullajes o la policía militar solo es para operativos sorpresa contra el crimen organizado? ¿Cómo lo concibió el Congreso? Para las dos cosas. Lo primario es intervención, tener capacidad de intervenir lugares donde normalmente no puede entrar cualquiera. Las zonas calientes que dice la gente, los barrios que están tomados, o operaciones especiales donde se necesita alto entrenamiento y también más capacidad de logística. Entran, luego hay un periodo de patrullaje para que se estabilice la situación y después entra la Policía Nacional con miembros certificados ya. Luego, iglesias, padres de familia, líderes comunitarios, líderes deportivos, para empezar a generar la convivencia otra vez.
Y entonces después la policía militar, de que haga esas labores de intervención y de patrullaje por un tiempo, regresa a su cuartel. ¿Por qué en su cuartel? Porque ahí está protegido y también no solamente está protegido de un ataque, sino de contaminación. Y después a otra operación. Yo quiero aprovechar hoy, porque no sé si se ha hecho, pedirle al Ministerio Público, pedirle a la Corte Suprema de Justicia que nombre los fiscales y los jueces, porque ya la Policía Militar está lista. Sobre esto, yo le tengo un comentario que hizo ayer el consejero de la Judicatura, Teodoro Bonilla, sobre este asunto, muy importante, y lo voy a decir a manera de reclamo. Se creó el Consejo de la Judicatura, y ahora ahí están los consejeros, denunciando, cuestionando que no se han reunido con quien preside el Consejo de la Judicatura. Unos minutos, porque hay que eficientar las cosas en Honduras. Hay que eficientar las cosas en Honduras. Resultados. No hay que dormirnos, que hay mucha gente dormida. Y el país cada vez peor en materia de seguridad. Pausa y retornamos. Mire, dice Teodoro Bonilla, el consejero de la Judicatura, la policía militar va a entrar en funciones, va a andar con fiscales, pero no van a andar jueces, por el atraso que tenemos aquí en el Consejo de la Judicatura. Fíjese bien, ha habido un atraso injustificado por falta de presupuesto. Lógicamente la policía militar va a entrar en funciones. El atraso ha sido que no se nos ha instalado para nombrar de urgencia los jueces nacionales, argumentó Bonilla. Demandó que las autoridades deben proceder a la mayor brevedad a instalar ese consejo, organizarlos y hacer el nombramiento inmediato de los jueces con jurisdicción nacional que van a acompañar a la nueva policía militar. Y la redacción de la noticia es, el funcionario acotó que el Consejo de la Judicatura prácticamente está en el limbo porque no los han instalado y tampoco se les ha asignado el presupuesto, ni se han programado sesiones con el titular de la Corte Suprema de Justicia y presidente de ese consejo, Jorge Rivera Avilés. Señaló que el atraso se aduce por la falta de presupuesto y en ese sentido los miembros del consejo están dispuestos a no recibir salario en este mes, ya que se puede hacer posteriormente, pero sí exigen que se les instale para comenzar a trabajar. Llamen la atención, hombre, este país no puede seguir con tanta indolencia. Por eso yo digo que funcionarios haraganes, indolentes, no deben de estar. En esta gente comprometida. Pero ahí está hablando de un presidente de un poder del Estado. Bueno, por eso es que por primera vez los llamamos a pedirles cuentas. Y ahora eso debe ser una costumbre en Honduras. Resultados. Mire, el tema del presupuesto es una excusa, le voy a decir por qué. Para eso está la tasa de seguridad. ¿Qué hace usted con 400 millones de lempiras durmiendo ahí? Cuando se necesita que estos policías tengan un juez que autorice el allanamiento sin que nadie sepa y un juez que esté protegido. Habría que llamar públicamente al Consejo de la Judicatura, al presidente de la Corte. El Congreso lo hizo desde hace ya un mes. Llamar y si no, de los jueces nacionales que tienen ahorita, pueden ponerlo inmediatamente. O sea que esa no debe ser excusa. El fiscal, tiene varios fiscales que ya están certificados, deben de ser certificados, ahí deberían de estar ya. Porque mire, las Fuerzas Armadas ya está lista. Ahora necesitamos el resto de los operadores de justicia. Ya esta señal nos está llegando en vivo. ¿Desde dónde? Academia Militar Francisco Morazán. Renato, usted debe exigir resultados también. Por la tardanza en la señal. Imagínese hace cuánto está esta gente esperando ahí. No, pues yo tengo aquí mis jefes superiores que les voy a poner de manifiesto esto. Sí, no, y está bien que me lo digas públicamente. Estaba viendo que el equipo que tiene también se le cae cada rato. Bueno, pero esas son nimiedades. Ahora, para que haga bien su trabajo. No puede ser
que un consejero de la Judicatura esté diciendo que esta policía militar no saldrá con jueces porque no se les ha instalado, porque no se les ha convocado a ninguna reunión y arguyen que no hay presupuesto. Fíjese bien, yo creo que el Estado debe reaccionar y resolver eso. Fíjese bien con las extradiciones, ¿qué nos están diciendo? Que no hay logística, que no hay seguridad para los jueces que van a ejecutar las extradiciones, que no hay seguridad para los hijos de los jueces, para los sobrinos de los jueces, para los abuelos de los jueces, para los papás de los jueces. Ayer escuchaba al magistrado Víctor Martínez. Dice, no tenemos seguridad ni para los hijos de los jueces, ni para los sobrinos, ni para los abuelos, ni para los hermanos, ni las hermanas. Presidente de la Corte, ¿qué dijo? La falta de logística, por eso se atrasa la ejecución de extradiciones. Y ahora que no hay jueces para que acompañen a la policía militar. ¡Caramba! Mire, Renato, yo le voy a decir una cosa. Es normal el temor, pero usted debe sopesar entre el temor y su compromiso con el país. Si no, mejor retírese del cargo. Pero el problema son las argumentaciones que dicen que no hay presupuesto, no, mire, que no hay blindados. Yo tengo algo por principio, no hay excusa. Ahí está el dinero en la tasa de seguridad para eso. Presidente de la Corte es miembro del Consejo. ¿Quién resuelve entonces? Porque aquí solo son argumentaciones y justificaciones. Su servidor hizo lo que tenía que hacer en su momento, en el Congreso, al igual que todos los diputados. Y la mayoría de los diputados no andan blindados. Prácticamente solo unos 2 o 3. Vamos, hay pausa comercial pendiente, vamos a ir a ella e inmediatamente en vivo desde la Academia Militar, frente a frente con el periodista Jerry Carvajal, entrevista al jefe de este cuerpo élite, policía militar en Tegucigalpa, y al jefe del ejército. Los alcances de esta nueva unidad que se ha creado en el país. Atentos, inmediatamente después de la pausa. Bien, vamos con Jerry Carvajal hasta la Academia Militar Francisco Morazán para conversar con el comandante del ejército, Freddy Díaz Zelaya, y con el comandante del primer batallón de la Policía Militar, José López Raudales. Jerry, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, un saludo a todos los amigos televidentes y en este día también un saludo especial a todos los soldados que conforman las Fuerzas Armadas de Honduras, ya que hoy se celebra el Día del Soldado, también se conmemora o se celebra, mejor dicho, el natalicio del general Francisco Morazán Quesada. Me acompaña, como usted lo ha dicho, el comandante general del ejército, el general Freddy Díaz. ¿Qué simboliza el traspaso del estandarte? Bueno, es una ceremonia muy emblemática que es parte de nuestro protocolo militar, donde se le entrega el bastón de mando al comandante que ha sido asignado para comandar la unidad, y también el estandarte, que él es el emblema que él tiene que defender y que tiene que trabajar fuertemente para poderlo siempre mantener incólume y en un sitial de honor. Bueno, justamente cuando inician las operaciones ya en el campo de acción esta Policía Militar del Orden Público. Tengo entendido que hoy es el traspaso de mando, pero que luego ustedes van a estar ya a disponibilidad de los tribunales de justicia, del Ministerio Público, para actuar de forma coordinada en operaciones inicialmente focalizadas. Bueno, es todo un proceso en primer lugar, de certificación del personal, de adiestramiento, también de capacitaciones muy especiales y también, como usted lo ha dicho, la coordinación muy estrecha tanto con el Poder Judicial como con la Fiscalía. La ley que fue aprobada en el Congreso nos da instrucciones claras, nos da un mandato claro y que tenemos que hacerlo en el marco de la ley, y en ese proceso estamos. Estaremos listos para que cuando se dé esa orden, los batallones de policía militar, tanto aquí en el centro, en la ciudad capital como en San Pedro Sula,
puedan salir a hacer esa gran misión en protección de nuestra población y siempre para apoyar la noble misión de la Policía Nacional. Hay preocupación de algunos sectores que dicen que una vez los militares en las calles se puedan contaminar con el contacto con los criminales. Bueno, estaremos a prueba. Estaremos a prueba si ha funcionado un sistema de principios y valores que hemos practicado a lo largo de nuestra carrera. También todo el sistema educativo de las Fuerzas Armadas. Cada oficial sabe su responsabilidad, tiene clara su misión y después de eso sabe que cada día, cada misión está en riesgo el prestigio de él y el cargo que se le ha confiado. En ese sentido, confiamos en todo lo que hemos hecho hasta ahora, en la noble misión de las Fuerzas Armadas, de todos los trabajos que se hacen a diario para poder tener un soldado certificado y para poder tener un soldado altamente capacitado y siempre defendiendo los más sagrados intereses de la nación. Hemos visto que durante los últimos días esta policía militar se ha entrenado en operaciones urbanas, en operaciones de asalto a donde se centran los delincuentes. Bueno, es todo un abanico de misiones que se han practicado para poder estar siempre listos para poder cumplir con la misión. El soldado hondureño hemos tenido como patrón de conducta y como una norma de que tenemos que estar capacitados, tenemos que estar bien enfocados a la misión y de esa forma cumplir con todas las tareas que puedan ser asignadas en el transcurso del desarrollo, del desempeño de esta misión. Confiamos plenamente en que los soldados que han sido asignados a los batallones de policía militar, sea esta la categoría de oficial, la categoría de suboficial, la categoría de tropa, de personal auxiliar, son soldados comprometidos, son soldados que están listos para, como nosotros hemos prometido a través del tiempo y como nosotros hemos jurado ante el altar de la patria, ante la bandera nacional, que estaremos listos para ofrendar nuestra vida, si es necesario, en defensa de los más sagrados intereses de la nación. Este traspaso de lo que es el bastón de mando es simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde van a operar estas dos unidades o estos dos batallones. Claro que sí, las ceremonias son simultáneas. En San Pedro Sula estarán también autoridades de las Fuerzas Armadas haciendo esta misma ceremonia, entregando el estandarte al comandante de la unidad y también el bastón de mando. Eso ha estado planificado y ya estamos listos para poder hacer simultáneamente estas dos ceremonias. Bien, muchas gracias al comandante general del Ejército, Freddy Díaz. Le pedimos que se mantenga todavía acá porque estamos en vivo en esta histórica transmisión vía satélite desde la Academia Francisco Morazán. Y me acompaña también Renato y amigos televidentes, el comandante del primer batallón de la Policía Militar de Orden Público, quien estará al frente de esta delicada misión, el teniente coronel René Orlando Gómez. Teniente, ¿en qué han consistido todos estos entrenamientos previos? Nuestro entrenamiento ha estado orientado, se ha orientado toda esta capacitación para que el policía pues tenga la capacidad de poder desenvolverse frente a su población, apoyar a su población y de esta manera pues contribuir al mantenimiento del orden y proteger los bienes de las personas y garantizar también sus derechos humanos. Hemos visto operaciones urbanas. Ustedes se van a focalizar en parte de su misión en esto. Sí, el personal se ha estado fuertemente preparándose en toda esta serie de actividades como lo es operaciones urbanas, combate cercano, con el propósito pues de que cuando ya nos toque entrar en operaciones y tengamos pues que entrar a una casa, a un edificio en busca de malvivientes o personas pues de que atentan contra la seguridad de la ciudadanía, pues tengamos éxitos en el desarrollo de las diferentes actividades. Hemos visto entrenamiento físico arduo, intenso, y también me ha llamado poderosamente la atención que también se han preparado en ese combate cuerpo a cuerpo. Hemos visto que han traído instructores en lo que son las artes marciales. Efectivamente, el entrenamiento físico, la exigencia física es bien rigurosa y se le exige pues al policía militar que dé pues toda su capacidad y que aprenda pues todas las destrezas de defensa personal, ya que el día de mañana se puede ver pues visto en situaciones de un ataque con arma blanca,
con otro tipo de instrumento o inclusive con las mismas armas de fuego, y de esa manera pues el soldado podrá contrarrestar ese ataque o esa intención de los malvivientes o los delincuentes, pues que puedan atentar también contra la vida, no solamente de los ciudadanos, sino que también de nuestros policías militares. ¿Cómo va a ser esa coordinación con el Ministerio Público y también con el Poder Judicial? Tiene que hacer una coordinación muy expedita en el sentido de contar con el apoyo de ellos, pues tanto de los jueces y los fiscales que estarán con nosotros trabajando a la par, y estarán pues también ellos acompañándonos en las diferentes operaciones que la policía militar tenga que hacer en los diferentes barrios y colonias, a fin pues de, como les decía, de garantizar la seguridad tanto de las personas como de sus bienes. Muchas veces la impunidad ha imperado, teniente, porque al momento de hacer el levantamiento del embalaje, de las pruebas, pues se produce una contaminación, y un mal manejo de estos procedimientos puede hacer que un caso se pierda y no se logre aplicar la justicia.